¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muy buenos días, Susi. Acá para conversar con ustedes. Muchas gracias y disculpe por la demora en el contacto, en la entrevista. Bueno, ¿por qué hay esas diferencias en principio? Esas diferencias que a todos nos preocupa y nos deja en el limbo respecto de los muertos diarios. Por un lado, el MINSA nos da una cifra diaria y de la cual nos valemos porque supuestamente es una cifra oficial, pero por el otro lado, el Sistema Nacional de Defunciones, o sea, el SINADEF, nos da una cifra no un poquito diferente, sino abismalmente diferente. Cuéntenos, por favor, doctor, ¿por qué ocurre eso? Bueno, la misma pregunta nos hacemos nosotros en el Colegio Médico, en cada reunión que tenemos, pero fundamentalmente parecen estar explicadas por dos cosas, por tres elementos realmente. El primero es la velocidad y la calidad en el sistema de información, es decir, en el reporte de las cifras exactas tal cual. Hay inclusive algunos momentos, ustedes lo pueden ver, los que hemos tenido acceso a ese tipo de información y la seguimos, hay hasta un retraso, hay un embalse de actualización de información de 24 a 48 horas, hasta a veces 3 días. Así es que la cifra que se menciona directamente en el Ministerio de Salud no es una cifra completa al 100% y tampoco está actualizada como debiera hacerse. En segundo lugar, la segunda razón por la cual existe esta diferencia es en relación a la aplicación de ciertas definiciones en las cuales técnicamente el Ministerio de Salud todavía está intentando homogenizar precisamente cada una de ellas. Por eso se ha apoyado en un grupo externo, que es un grupo de apoyo, para que discutan realmente qué número de fallecidos existe realmente hasta este momento, ¿verdad? Porque en unos se aplican definiciones epidemiológicas y en otros definiciones epidemiológicas que son clínicas básicamente conjuntamente con definiciones de laboratorio. Y la tercera razón por la cual se produce este desfase es porque no nos dejamos guiar por criterios que, si bien es cierto, pueden ser sensibles, son concretos como en el SINADEF. Si nosotros queremos tener una idea exacta de cuál es el impacto que la mortalidad de COVID-19 tiene actualmente en el Perú, debemos guiarnos por el SINADEF. El SINADEF es la que nos está dando la cifra más dura, más concreta. Mientras el Ministerio de Salud se pone de acuerdo en qué cosa es lo que va a registrar y qué no, y en qué tiempo lo va a hacer, estamos perdiendo un tiempo contando muertos cuando deberíamos estar ocupando el tiempo en otras cosas más importantes, que es evitar los muertos, ¿verdad? Claro, en el gobierno de Vizcarra, bueno, en apariencia se pudo haber hecho trampa, ¿no? Pero ya estamos en el gobierno de Sagasti. Alguien dirá, sí, pero Pilar Mazzetti continuó. Muy bien, pero Pilar Mazzetti ya no está, es más, está siendo defenestrada de la vida política del país. Y seguimos manteniendo lo mismo, o sea, dos cifras, cada una con un grupo de muertos y en relación con las dos una diferencia abismal. Ahora, el SINADEF entiendo que es un apéndice del Estado, es un apéndice del MINSA o no necesariamente. No, es un organismo que funciona dentro de ello, pero que tiene cifras que son de mucha mayor cobertura, mucha mayor exactitud, según mi apreciación de carácter personal y técnico, que el registro que nosotros tenemos, ¿no? Además de esto, hay un cuarto elemento que es importante tomar en cuenta. Posiblemente SINADEF es muy probable, tiene una cifra más exacta porque también registra el número de fallecimientos intradomiciliarios. Sabemos perfectamente que hay por lo menos 2/3 de estos fallecimientos que entran al reporte de mortalidad normal, regular, consecuente que el sistema tiene. Pero en relación a lo que es COVID, ahí es donde empieza el problema. Y realmente sabemos que hay muchos fallecidos por COVID en forma directa o indirecta que están haciéndolo en sus casas, en los domicilios. Sí. Y esto no se está registrando, no se está sincerando por parte del sector salud. Ahora, a ver si lo estoy copiando bien. O sea, en las cifras diarias que da el Ministerio de Salud sobre los muertos, ¿no están contabilizados los que se mueren en la casa? Probablemente es lo que estoy diciendo. Por eso es que la cifra de SINADEF menciona diariamente 750 casos diarios y el MINSA nos sale con 289, por ejemplo, el día de ayer, creo, antes de ayer.
26, ¿no? Sí. 289, e inclusive esto también tiene que ver con el registro, que es muy importante para ver el comportamiento del mismo relacionado con los casos confirmados. Ese es otro tema, ¿verdad? Claro. O sea, claro. en ambos existe desfase, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a quién le, ya para terminar esta parte, ¿a quién le creemos diariamente? ¿Al SINADEF o al MINSA? ¿Cuál de ellos está más cercano a una cifra que uno diga, bueno, vamos a considerarla? Porque la cifra oficial entiendo que es el MINSA. Sí, sí. Pero dentro del MINSA, el MINSA tiene el registro de SINADEF, ¿verdad? Para hacer la situación más transparente, pienso que deberíamos nosotros ir por la información más sensible y la más directa que tenemos, que es la de SINADEF, Claro. ¿verdad? Y luego, esa es una invocación realmente por parte del Colegio Médico. Por favor, si sus elementos técnicos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y no estar llamando elementos externos, ¿verdad? Para que diriman realmente qué es lo que está sucediendo. Claro. No, ya no creo que estamos a estas alturas del tiempo para estar perdiendo el tiempo precisamente en esto. Así No, es. debemos afrontar la realidad de las situaciones como son y más bien, en vez de estar maquillando, estar contando muertos, debemos estar evitándolos más bien. Muy bien, me están pidiendo un corte, doctor. Vamos rapidito a una pausa, ¿le parece? Y regresamos. No se preocupe. Gracias, muy Acá estoy. amable. Regresamos en No unos se preocupe. momentos. Listo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos con UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el doctor Daniel Neira Escalante, miembro del Comité Científico del Colegio Médico del Perú. Entonces, doctor Neira, para cerrar este capítulo, disculpe que sea tan largo, porque nosotros todos los días damos las cifras a partir de lo que nos dice el MINSA. Quizá cuando nos refiramos a los muertos, tendríamos, cada día que lo hacemos, tendríamos que decir la cifra oficial del MINSA y la cifra del SINADEF. ¿Eso sería mejor? Bueno, si es como una noticia para divulgación, conocimiento en forma diaria, sí, pero nosotros tenemos otra forma también, que es muy importante esto, lo que les quiero transmitir, les agradezco por esta oportunidad. Y es que para ver la magnitud que nosotros manejamos, SINADEF, por ejemplo, en la semana del 11 al 18 de abril, reporta un promedio de casi 5.000 muertos semanales acumulados. Y en la semana del 18 al 26, 4.000 muertes aproximadamente, registradas dentro de SINADEF por toda causa. Esto nos da una idea de cuál es el impacto que esto tiene como mortalidad. Cuando lo decimos, día a día nos metemos en este asunto.
de estar contando por cuentagotas, pero cuando utilizamos una técnica de registro semanal para la mortalidad y para la morbilidad, o sea, el número de casos confirmados o casos de COVID en el Perú, lo hacemos según las normas internacionales, que es muy importante esto, normas internacionales, está reportando cada 7 días cuál es la tendencia promedio en vez de estar contando diario. Y cada 14 días tenemos morbilidades, por ejemplo, al día 25 de abril son 7.425 casos nuevos que uno tiene y el promedio de casos diarios de los últimos 7 días son 9.136 casos. Entonces debemos guardar proporciones y también utilizar las notaciones internacionales reconocidas para informar a nuestro país. Me refiero al Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias y qué es lo que está ocurriendo realmente con nosotros? Y esto lo venimos observando hace 2 meses y medio, ¿verdad? Y esto que no hemos hablado todavía del escenario prospectivo, que el sector salud y el Ministerio de Salud lo tiene y el gobierno también lo tiene. Hablar qué es lo que va a suceder en las siguientes semanas también es importante y es retador. Y es retador. Ok. Muy bien. Muy bien. A propósito de eso, en los 2 últimos días, como que supuestamente hemos bajado, no sabemos qué pasará hoy, pero hemos estado yendo casi cercanos a los 300, pero sin llegar a los 300 o 300 y picos. En fin, quiero una impresión suya, una suerte de balance rapidito, por favor, de la gestión del gobierno central y también de las regiones respecto de cómo estamos luchando contra el COVID-19. ¿Le parece que está bien, regular, está mal? ¿Qué impresión tiene? Yo creo que en este caso lo que estamos observando y la impresión que tenemos es que hay una debilidad muy intensa. Voy a utilizar los términos más diplomáticos posibles, pero hay una debilidad muy intensa en cuanto a la gestión. El enfoque de la lucha contra la pandemia que no cambia hasta este momento, y esa sensación que todos compartimos del dejar pasar, el dejar hacer, a ver si esto se controla por sí mismo, ¿verdad? Y eso no es posible. Esta es una pandemia que está siguiendo su curso natural. Durante todo este tiempo, los esfuerzos que los elementos, el estamento técnico del país se ha manifestado muchas veces en el sentido de cuáles son las líneas de acción que debieran hacerse. Han sido dejadas de lado, solamente nos hemos dedicado a estar soportando o estar tratando de mitigar, mitigar, es de paliar todo el impacto que esta pandemia tiene, ¿verdad? Y hay otro elemento más que es importante decirlo, ¿verdad? Sí. Si el Perú tiene las peores cifras en el mundo en cuanto a manejo de la pandemia, tenemos una respuesta muy importante allí, de cómo se están haciendo las cosas. Y en tercer y último lugar, yo desearía que el sector salud y el gobierno sea más serio en relación al tratamiento de la información de la vacunación. La vacunación es una estrategia mundial, es una estrategia global, es algo que se debe manejar con respeto, con precisión y con sensibilidad social. No estar haciendo un manipuleo de una vacunación que avanza a cuentagotas sin haberse gestionado, sin ser real todavía, tangible, el hecho de utilizar esta herramienta. Estamos viendo el ejemplo en países como Israel y en otros lugares en donde se toma con seriedad la sistematización de una estrategia de vacunación contra COVID-19, lo cual no se está haciendo en el Perú. Muy bien. Por favor, se cambia de una estrategia de clusters y se pasa a una estrategia que se dice que es una estrategia, se dice en el papel y probablemente esté, que es una estrategia territorial y una estrategia poblacional. Sin embargo, no vemos el papel de incorporación de un frente de los grandes brazos que la salud pública tiene en relación a los gobiernos regionales, en relación a los gobiernos locales, en relación a los municipios y fundamentalmente la población. Doctor Neira, sí. ¿Qué le parece estas restricciones y las cuarentenas que hemos vivido en todo este tiempo? ¿Qué impresión tiene de cómo lo ha manejado incluso este gobierno? Bueno, yo realmente no sé si ha habido restricciones, si no hubiéramos visto una situación distinta.
se ha hecho un abandono completo y hasta un cuestionamiento. Yo escucho, siempre lo he dicho, ¿no? Pueden haberse creado una serie de escenarios para tratar de administrar, así se le llama a veces cuando no podemos resolver un problema, tratamos de administrar el problema. Entonces, hacemos restricciones de cierto tipo, calificamos epidemiológicamente ciertas zonas en alto riesgo, qué sé yo, y entonces damos 3 o 4 medidas que son laxas, son medidas que no son supervisadas. A diario lo vemos, ¿no? Existe un rechazo de la población frente a ello, se entiende, se comprende, pero podemos ser insensibles cuando estamos mirando este impacto elevadísimo de mortalidad. Bueno, entonces mi última pregunta, doctor Neira, sería esta. Usted ha dicho con sustento lo que significa el tema de las restricciones y las cuarentenas sin, digamos, la autoridad suficiente, para decirlo de algún modo. Sin embargo, quien asuma la jefatura del Estado, ya sea Keiko Fujimori o el señor Castillo, cualquiera de los dos, han coincidido a propósito del COVID-19, creo que es en lo único en que han coincidido, salvo que yo los haya escuchado mal, en el sentido de que cuando uno de ellos, porque tendrá que ser uno, no los dos, llegue al gobierno, se acaban las restricciones, se acaban las cuarentenas, que las actividades tienen que desarrollarse, o sea, las actividades comerciales. ¿Qué opina de eso, por favor? Yo solamente voy a dar una respuesta. Si nosotros sabemos desde el punto de vista de salud pública que en el mundo los dos principales factores que están destinados a controlar la transmisión del COVID-19, de la pandemia, son la movilidad, la alta movilidad de las personas y las altas concentraciones de estas personas entre sí, que se llama hiperconectividad, pues lo que están diciendo está claramente no conforme a esta situación, a estas medidas de control que se siguen manteniendo y se siguen aplicando en todo el mundo. Si no, el manejo de la pandemia sería completamente diferente. Entonces, nuestros políticos deben reflexionar y deben preguntar, deben asesorarse correctamente antes de estar ofreciendo un escenario que en la realidad no se va a poder, no es sostenible, vamos a llamar así, para controlar la pandemia en el corto o en el mediano plazo. Si no tienen vacuna a la mano, solamente un ejemplo. ¿Cómo hizo Israel para vacunar a toda su población? Tuvo que confinarla durante 30, 40 días, precisamente para que bajo ese enfoque nacional pudieran vacunar y poder aislar a las personas y tenerlas en un solo lugar para vacunarlas. Entonces, nuestro país es complejo, pero hay que tener también propuestas racionales, no irracionales como las que estamos escuchando. Perfecto, clarísimo. Doctor Neira, ha sido muy amable, muchas gracias y fuerte abrazo.